Hay personas que trabajan incansablemente, que luchan día tras día con una determinación inquebrantable, pero que jamás parecen avanzar hacia donde desean estar. No es falta de esfuerzo lo que las detiene, tampoco es escasez de talento o inteligencia, y curiosamente, en muchos casos ni siquiera es la ausencia de dinero. Existe una fuerza invisible que frena su progreso, una barrera que no se ve, pero que se siente con la intensidad de un muro de concreto, y esa fuerza tiene un nombre que pocos reconocen hasta que es demasiado tarde: el desorden. Cuando la mente está fragmentada, cuando los pensamientos vagan sin dirección y las acciones se dispersan en 1000 direcciones diferentes, ninguna cantidad de dinero podrá construir el camino hacia el éxito verdadero. Napoleon Hill dedicó décadas de su vida estudiando a los hombres y mujeres más exitosos de su época, desentrañando los secretos que los separaban de aquellos que permanecían estancados en la mediocridad. Lo que descubrió no fue una fórmula mágica ni un atajo milagroso, sino una verdad fundamental que muchos prefieren ignorar porque exige un cambio profundo en la forma de pensar y actuar. Los grandes triunfadores no eran necesariamente los más ricos al comenzar, ni los más dotados de recursos materiales, pero todos compartían una cualidad inquebrantable. Poseían un orden mental férreo, una estructura interna que transformaba cada pensamiento en acción dirigida y cada acción en progreso tangible. Mientras la mayoría de las personas permite que sus mentes sean campos de batalla donde la duda, la procrastinación y la confusión libran guerras constantes, aquellos que alcanzan la grandeza han aprendido a convertir sus mentes en templos de claridad y propósito. Piensa por un momento en tu propia vida, en esos sueños que una vez brillaron con intensidad en tu imaginación, pero que ahora parecen haberse desvanecido en la niebla de la rutina. Pregúntate con absoluta honestidad si la verdadera razón de tu estancamiento es realmente la falta de oportunidades, o si en el fondo de tu ser existe un caos silencioso que sabotea cada intento de avanzar. El desorden no siempre es visible en un escritorio desordenado o en una agenda caótica. A menudo se esconde en lugares más profundos, en la falta de un propósito definido, en la ausencia de un plan claro, en la dispersión de energía vital en actividades que no conducen a ninguna parte. Este tipo de desorden interno es el asesino silencioso de los sueños, el ladrón invisible que roba años enteros de potencial, sin que la víctima siquiera se dé cuenta de lo que está perdiendo. La diferencia entre quienes construyen imperios y quienes apenas sobreviven no radica en sus cuentas bancarias iniciales, sino en la arquitectura de sus pensamientos. Una mente desordenada es como un ejército sin general, donde los soldados corren en todas direcciones sin estrategia ni coordinación, gastando toda su energía en movimientos inútiles que no conquistan ningún territorio. En cambio, una mente ordenada funciona como una maquinaria de precisión, donde cada engranaje tiene su función específica, donde cada pensamiento está alineado con un objetivo claro, y donde cada acción es un paso calculado hacia la manifestación del deseo dominante. Napoleon Hill enseñó que el poder del pensamiento organizado es superior a cualquier forma de riqueza material, porque el pensamiento organizado es la fuente de donde toda riqueza verdadera eventualmente fluye. Lo que estás a punto de descubrir en este mensaje no son simples consejos de productividad ni trucos superficiales para organizar tu tiempo. Vas a adentrarte en principios fundamentales que han transformado la vida de millones de personas, principios que revelan cómo el orden mental se convierte en orden físico, cómo la claridad interna genera resultados externos y cómo la disciplina del pensamiento es la verdadera moneda del éxito.
Si tu vida se siente estancada en este momento, si sientes que estás atrapado en un ciclo interminable de esfuerzo sin recompensa, prepárate para entender que la solución no está fuera de ti esperando ser encontrada, sino dentro de ti esperando ser activada. La pregunta no es si tienes lo necesario para triunfar. La pregunta es si estás dispuesto a crear el orden interno que transformará tu potencial en realidad. La primera gran revelación que Napoleon Hill compartió con el mundo es que todo logro significativo comienza con un propósito definido, no un deseo vago, no una esperanza difusa, sino un objetivo tan claro y tan específico que la mente no tiene espacio para la confusión. La mayoría de las personas viven en un estado de ambigüedad perpetua, queriendo muchas cosas al mismo tiempo, pero sin comprometerse completamente con ninguna. Y esta falta de definición es la forma más insidiosa de desorden mental. Cuando no sabes exactamente qué quieres, tu mente se convierte en un barco sin timón, a merced de las corrientes del día a día, moviéndose constantemente pero sin dirección real. El propósito definido es el primer acto de orden, la decisión consciente de decir, esto es lo que quiero, y hacia esto dirigiré toda mi energía mental y física. El desorden comienza cuando la mente intenta servir a múltiples amos simultáneamente, cuando intentas perseguir 20 objetivos diferentes con la esperanza de que al menos uno funcione. Esta estrategia de dispersión garantiza el fracaso porque divide tu poder en fragmentos tan pequeños que ninguno tiene la fuerza suficiente para romper las barreras que se interponen entre tú y tu meta. Napoleon Hill observó que los grandes líderes empresariales, los inventores revolucionarios y los constructores de fortunas tenían una cosa en común. Podían describir su objetivo principal con tal precisión que cualquier persona que los escuchara entendía exactamente qué buscaban. Esta claridad no era accidental, era el resultado de un trabajo mental deliberado, de horas de reflexión profunda hasta cristalizar en sus mentes una imagen tan nítida de su destino que se volvía imposible desviarse del camino. Cuando defines tu propósito con precisión quirúrgica, algo extraordinario sucede en tu psique. Tu mente subconsciente, ese poder invisible que trabaja incansablemente detrás del escenario de tu conciencia, recibe instrucciones claras por primera vez. Ya no tiene que adivinar qué es lo que realmente quieres. Ya no tiene que interpretar señales contradictorias. Ahora tiene una directiva específica y comienza a reorganizar tu percepción de la realidad para alinearse con ese propósito. Empiezas a notar oportunidades que siempre estuvieron ahí, pero que tu mente desordenada no podía reconocer. Comienzas a atraer circunstancias y personas que resuenan con tu objetivo definido, y lo que parecía imposible empieza a revelarse como simplemente improbable, pero alcanzable. Este es el primer milagro del orden mental. Transforma el caos de posibilidades infinitas en un camino iluminado hacia un destino específico. Sin embargo, definir el propósito es solo el comienzo, porque un objetivo sin un plan es meramente un deseo disfrazado. Aquí es donde la mayoría de las personas cometen su segundo gran error. Creen que basta con saber qué quieren para que de alguna manera el universo conspire a su favor. Napoleon Hill fue implacable al desmantelar esta ilusión romántica. Él enseñó que el éxito demanda planificación meticulosa, que cada gran logro es precedido por un diseño detallado de los pasos necesarios para materializarlo. El plan es el puente entre el deseo y la realización, y construir ese puente requiere un orden mental que permita visualizar no solo el destino final, sino también cada etapa del viaje. Un plan sólido elimina la improvisación destructiva, la reacción emocional ante los obstáculos y la tentación de desviarse cuando el camino se vuelve difícil.
La creación de un plan maestro exige que te sientes con tu mente tranquila y examines fríamente qué recursos tienes, qué recursos necesitas y cómo puedes obtener lo que falta. Este proceso de planificación es en sí mismo un ejercicio de orden, porque te obliga a organizar tus pensamientos en secuencias lógicas, a establecer prioridades claras y a identificar las acciones específicas que debes ejecutar cada día. Muchas personas evitan este proceso porque les resulta abrumador, porque prefieren vivir en la fantasía del éxito instantáneo que enfrentar la realidad de que todo logro valioso requiere esfuerzo sistemático y prolongado. Pero es precisamente esta evasión la que perpetúa el desorden, la que mantiene a las personas atrapadas en ciclos de actividad frenética que produce muy pocos resultados, porque cada acción es aleatoria, desconectada de un plan coherente que acumule progreso real. Cuando tienes un plan claro, cada día adquiere significado porque sabes exactamente qué hacer. No pierdes horas decidiendo en qué enfocarte. No desperdicias energía mental en dudas paralizantes sobre si estás haciendo lo correcto. Tu plan se convierte en tu mapa, y aunque puedas ajustarlo cuando sea necesario, siempre sabes dónde estás parado y hacia dónde te diriges. Este nivel de claridad es liberador porque elimina el estrés del caos, reemplazándolo con la confianza que viene de saber que estás construyendo algo sólido, ladrillo por ladrillo, día tras día. Napoleon Hill entendió que el orden mental manifestado en un plan detallado es lo que separa al soñador del realizador, al que habla del que hace, al que espera del que crea. El propósito definido y el plan maestro son los dos pilares fundamentales sobre los que se construye toda vida exitosa. Sin ellos, no importa cuánto dinero tengas o cuántas oportunidades se presenten, permanecerás en un estado de estancamiento, porque tu energía estará dispersa en 1000 direcciones diferentes. Pero cuando estos dos elementos están en su lugar, cuando tu mente tiene claridad absoluta sobre qué quieres y cómo lo obtendrás, entonces cada recurso que posees se multiplica en efectividad. Cada minuto de tu tiempo se convierte en inversión hacia tu meta y cada desafío se transforma en una oportunidad para demostrar tu compromiso. Este es el poder transformador del orden. No es magia ni suerte, es arquitectura mental aplicada con precisión y persistencia inquebrantable. La segunda dimensión del orden que Napoleon Hill identificó como crucial es la organización del tiempo. El tiempo es el único recurso verdaderamente democrático que existe. Cada persona recibe exactamente 24 horas cada día, ni un minuto más, ni un minuto menos. Sin embargo, algunos individuos logran construir imperios en esas mismas 24 horas, mientras otros apenas sobreviven. La diferencia no está en la cantidad de tiempo disponible, sino en cómo ese tiempo es organizado, priorizado y utilizado. Una persona con su tiempo en desorden está constantemente ocupada, pero rara vez es productiva, siempre en movimiento, pero sin progreso real, atrapada en la ilusión de que estar ocupado equivale a ser efectivo, cuando la verdad es que la actividad sin dirección es simplemente ruido disfrazado de trabajo. El desorden temporal se manifiesta de múltiples formas sutiles que muchos no reconocen como tales. Está en la persona que comienza cada día sin saber qué tareas son realmente prioritarias, dejando que las urgencias del momento dicten su agenda en lugar de seguir un plan estratégico. Está en quien permite que interrupciones constantes fragmenten su concentración, convirtiendo cada tarea en un esfuerzo 3 veces más largo de lo necesario, porque la mente nunca entra en ese estado de flujo profundo donde el trabajo de calidad se produce. Está en aquellos que postergan las actividades difíciles pero importantes,
llenando sus días con tareas fáciles y triviales que dan la sensación de progreso sin producir ningún avance real hacia sus objetivos más significativos. Napoleon Hill observó que los triunfadores más grandes eran maestros del tiempo, no porque tuvieran más horas disponibles, sino porque habían desarrollado la disciplina mental de identificar qué merecía su atención y qué debía ser eliminado o delegado sin piedad. Organizar el tiempo comienza con una práctica que pocos están dispuestos a realizar: la auditoría brutal de cómo se están utilizando actualmente esas 24 horas. Esto significa rastrear durante una semana completa exactamente a qué dedicas cada hora, incluyendo esas actividades que prefieres no admitir, como el desplazamiento infinito en redes sociales, las conversaciones triviales que no conducen a ninguna parte, o las horas perdidas en entretenimiento que no nutre ni el cuerpo ni la mente. La mayoría de las personas que realizan este ejercicio se sorprenden, a veces se horrorizan, al descubrir cuánto tiempo están desperdiciando en actividades que no solo no los acercan a sus metas, sino que activamente los alejan de ellas. Esta revelación, aunque incómoda, es el primer paso hacia la transformación, porque no puedes ordenar lo que no reconoces como desordenado. Una vez que tienes conciencia real de cómo estás usando tu tiempo, el siguiente paso es diseñar una estructura que refleje tus verdaderas prioridades. Napoleon Hill enseñó que cada actividad debe pasar por el filtro de una pregunta fundamental: ¿esto que estoy a punto de hacer me acerca o me aleja de mi propósito definido? Si la respuesta es que te acerca, merece tu tiempo y tu energía completa. Si la respuesta es que te aleja o simplemente te mantiene ocupado sin progreso real, debe ser eliminado sin remordimiento. Esta práctica requiere una honestidad feroz contigo mismo, porque es fácil justificar actividades cómodas o placenteras como necesarias cuando la verdad es que son simplemente evasiones disfrazadas. El orden temporal no es sobre llenar cada minuto con trabajo sin descanso, es sobre asegurarte de que cada hora invertida esté alineada con la construcción de la vida que deseas crear. La creación de rutinas estructuradas es una de las herramientas más poderosas para mantener el orden temporal. Cuando estableces rutinas consistentes para las actividades más importantes de tu día, eliminas la fatiga de la decisión que consume energía mental valiosa. Ya no tienes que despertar cada mañana y preguntarte qué deberías hacer primero. Tu rutina ya ha tomado esa decisión por ti, liberando tu mente para enfocarse en la ejecución en lugar de la deliberación. Los grandes líderes que Napoleon Hill estudió tenían rutinas casi rituales para sus actividades críticas, horarios específicos para el trabajo profundo, momentos designados para la reflexión y la planificación, períodos protegidos para el desarrollo personal y el estudio. Estas rutinas no eran prisiones que limitaban su libertad, eran estructuras que la amplificaban al garantizar que lo más importante siempre recibiera atención prioritaria. Sin embargo, las rutinas deben ser lo suficientemente flexibles para adaptarse a las realidades cambiantes de la vida. El objetivo no es convertirse en un robot que sigue un guión inflexible, sino crear una arquitectura temporal que te sirva como fundamento sólido mientras permite ajustes cuando las circunstancias lo demanden. La clave está en proteger ferozmente el tiempo dedicado a tus actividades más importantes mientras mantienes flexibilidad en las áreas menos críticas. Esto significa que si has designado las primeras 3 horas de tu día para trabajar en tu objetivo más importante, esas horas son sagradas e innegociables, pero las actividades secundarias pueden moverse y ajustarse según sea necesario.
Este balance entre estructura y flexibilidad es lo que permite que el orden temporal sea sostenible a largo plazo, en lugar de convertirse en una fuente de estrés adicional. El tiempo organizado multiplica tu efectividad de maneras que parecen casi mágicas para quienes viven en el caos temporal. Cuando sabes exactamente qué vas a hacer en cada bloque de tu día, tu mente puede prepararse mentalmente para cada tarea, entrando más rápidamente en estados de concentración profunda donde el trabajo de calidad excepcional se produce. Eliminas la procrastinación porque no hay espacio para ella en una agenda estructurada. Eliminas la culpa de no estar haciendo lo suficiente porque puedes ver claramente que estás ejecutando el plan que diseñaste conscientemente. Napoleon Hill comprendió que el manejo magistral del tiempo no es un talento innato, sino una habilidad que se desarrolla mediante la práctica deliberada del orden y que una vez dominada se convierte en una ventaja competitiva que pocos poseen, pero que todos pueden desarrollar si están dispuestos a pagar el precio de la disciplina. El tercer pilar del orden que Napoleon Hill identificó es la organización del espacio físico, un aspecto que muchos subestiman sin comprender su impacto profundo en el funcionamiento mental. Tu entorno externo es un reflejo directo de tu estado interno y, más importante aún, tu entorno externo influye constantemente en tu estado interno, creando un ciclo que puede ser virtuoso o vicioso, dependiendo de si ese entorno está ordenado o caótico. Cuando trabajas o vives en espacios desordenados, tu mente subconsciente recibe mensajes constantes de fragmentación y confusión que debilitan tu capacidad de pensar con claridad y actuar con decisión. Cada objeto fuera de lugar, cada superficie abarrotada de cosas sin propósito claro, cada espacio visualmente caótico es una pequeña fuga de energía mental que se acumula hasta convertirse en un drenaje significativo de tu capacidad productiva. La conexión entre el orden externo y el orden interno no es meramente estética o supersticiosa, tiene bases profundas en cómo funciona la mente humana. Tu cerebro está constantemente procesando información visual del entorno, y cuando ese entorno está saturado de estímulos desorganizados, una porción de tu capacidad cognitiva se dedica involuntariamente a procesar ese caos en lugar de enfocarse en tus tareas importantes. Es como intentar pensar con claridad mientras alguien susurra constantemente en tu oído. El ruido visual del desorden consume recursos mentales preciosos que podrían estar dedicados a la creatividad, la resolución de problemas o la ejecución estratégica. Napoleon Hill observó que las personas más exitosas mantenían sus espacios de trabajo con una limpieza y organización casi militar, no por obsesión con la perfección, sino porque entendían que un espacio ordenado facilita un pensamiento ordenado. Organizar tu espacio físico comienza con un proceso de eliminación radical. La mayoría de las personas acumulan objetos, papeles, herramientas y posesiones que no usan, no necesitan, y que solo sirven para crear desorden visual y mental. Este proceso de eliminación requiere que tomes cada objeto en tus manos y te hagas una pregunta simple pero poderosa. ¿Esto me sirve activamente en la construcción de la vida que deseo crear? Si la respuesta es no, debes salir de tu espacio sin sentimentalismo ni excusas. Este acto de eliminación es profundamente liberador porque cada objeto que remueves de tu entorno es una carga menos sobre tu mente, un estímulo menos compitiendo por tu atención, un recordatorio menos de obligaciones no cumplidas o proyectos abandonados que generan culpa subliminal. Una vez que has eliminado lo innecesario, el siguiente paso es crear sistemas de organización que hagan que todo lo que conservas tenga un lugar específico y lógico. Esto significa que cada herramienta, cada documento,
Cada objeto que necesitas regularmente debe tener una ubicación designada de la cual se toma cuando se necesita y a la cual se devuelve inmediatamente después de usarse. Este nivel de organización puede parecer excesivo para quienes están acostumbrados al caos, pero elimina por completo el tiempo y la energía mental desperdiciados en buscar cosas, en decidir dónde poner algo o en sentir esa frustración constante de no encontrar lo que necesitas cuando lo necesitas. Napoleon Hill enseñó que la eficiencia nace del orden y que cada minuto ahorrado al no tener que buscar cosas es un minuto que puede invertirse en actividades que realmente construyen tu futuro. El orden del espacio físico también tiene un componente psicológico profundo relacionado con el sentido de control sobre tu vida. Cuando tu entorno está ordenado, experimentas una sensación de dominio y capacidad que se transfiere a otras áreas de tu existencia. Te demuestras a ti mismo que eres capaz de crear orden a partir del caos, que tienes la disciplina para mantener sistemas que funcionan, que posees el control necesario para moldear tu realidad según tus estándares. Esta confianza generada por el control de tu espacio físico no es trivial, es un músculo psicológico que se fortalece con el uso y que gradualmente se extiende a áreas más amplias de tu vida. Comienzas a creer que si puedes ordenar tu espacio, también puedes ordenar tus finanzas. Si puedes mantener tu escritorio limpio, también puedes mantener tus proyectos avanzando. Si puedes controlar tu entorno inmediato, también puedes controlar tu destino. El espacio ordenado también facilita algo que Napoleon Hill consideraba esencial para el éxito: la capacidad de entrar rápidamente en estados de concentración profunda. Cuando te sientas a trabajar en un espacio limpio, organizado y libre de distracciones visuales, tu mente puede sumergirse más rápidamente en la tarea que tienes frente a ti. No hay resistencia generada por el caos visual, no hay pequeñas voces mentales recordándote las 20 cosas que deberías estar haciendo en lugar de lo que estás haciendo. El espacio ordenado se convierte en un contenedor que sostiene tu enfoque, permitiendo que tu energía mental se concentre como un láser en lugar de dispersarse como luz difusa. Esta capacidad de concentración profunda es donde se produce el trabajo verdaderamente valioso, donde se generan las ideas innovadoras y donde se ejecutan las tareas complejas que realmente mueven la aguja de tu progreso hacia tus objetivos más ambiciosos. Mantener el orden del espacio físico requiere vigilancia constante, porque la entropía es una fuerza natural que constantemente empuja hacia el desorden. Sin sistemas y hábitos deliberados, incluso el espacio más organizado eventualmente se degradará en caos. La solución es desarrollar rituales diarios de mantenimiento, 5 minutos al final de cada día laboral, para devolver todo a su lugar, una limpieza más profunda cada semana, una reorganización completa cada trimestre para asegurarte de que tus sistemas aún sirven a tus necesidades actuales. Estos rituales de mantenimiento no son pérdidas de tiempo, sino inversiones que pagan dividendos masivos en claridad mental, eficiencia productiva y paz psicológica. Napoleon Hill sabía que el éxito sostenible no viene de esfuerzos heroicos ocasionales, sino de prácticas consistentes que se mantienen día tras día, y el mantenimiento del orden físico es una de esas prácticas fundamentales que separan a quienes prosperan de quienes apenas sobreviven en el caos de su propia creación. El cuarto aspecto del orden que Napoleon Hill consideraba indispensable es la organización financiera, un área donde el desorden puede destruir vidas enteras, incluso cuando existe abundancia de ingresos.
La relación que la mayoría de las personas tiene con el dinero está marcada por el caos emocional, la evitación y la falta de planificación consciente. Ganan dinero sin saber exactamente cuánto entra, lo gastan sin rastrear hacia dónde va, se endeudan sin comprender las verdaderas implicaciones a largo plazo, y luego se preguntan por qué siempre se sienten financieramente estresados, incluso cuando sus ingresos aumentan. Este desorden financiero no es un problema de cantidad, sino de gestión, y muchas personas que ganan cantidades modestas logran construir riqueza sólida, mientras otras que ganan fortunas permanecen perpetuamente al borde del colapso financiero porque nunca desarrollaron la disciplina del orden monetario. El primer paso hacia el orden financiero es el más intimidante para muchos. Enfrentar la realidad completa de tu situación económica sin evasión ni autoengaño. Esto significa sentarte con todos tus estados de cuenta, todas tus deudas, todos tus ingresos y gastos, y crear un retrato preciso y detallado de dónde estás parado financieramente en este momento. Para muchas personas, este proceso genera ansiedad porque prefieren vivir en la negación cómoda que enfrentar verdades incómodas. Pero Napoleon Hill enseñó que no puedes controlar lo que no enfrentas, no puedes mejorar lo que no mides y no puedes construir riqueza sobre fundamentos de ignorancia autoimpuesta. La claridad financiera, aunque inicialmente dolorosa para algunos, es el requisito absoluto para tomar el control de tu destino económico. Una vez que tienes claridad sobre tu situación actual, el siguiente paso es crear un plan financiero que transforme tus recursos monetarios en herramientas al servicio de tus objetivos de vida. Esto no significa simplemente hacer un presupuesto restrictivo que te haga sentir privado y miserable. Significa diseñar conscientemente cómo cada unidad monetaria que entra en tu vida será asignada para construir el futuro que deseas. Napoleon Hill observó que las personas prósperas no gastaban primero y ahorraban lo que sobraba. Invertían el proceso. Primero se pagaban a sí mismas mediante el ahorro y la inversión, y luego vivían con lo que quedaba. Esta inversión de prioridades es fundamental porque reconoce que tu seguridad futura y tu capacidad de construir riqueza no pueden depender de las sobras accidentales, sino que deben ser la primera prioridad consciente en tu gestión del dinero. El orden financiero también requiere que desarrolles sistemas para rastrear constantemente el flujo de tu dinero. Esto no necesita ser complicado ni consumir horas, pero sí necesita ser consistente, saber exactamente cuánto ganas, cuánto gastas y en qué categorías lo gastas, te da el poder de tomar decisiones informadas en lugar de decisiones emocionales o impulsivas. Muchas personas se sorprenden al descubrir que pequeños gastos, aparentemente insignificantes, se acumulan en cantidades masivas a lo largo del tiempo, que están pagando suscripciones por servicios que no usan, o que están gastando proporciones ridículas de sus ingresos en categorías que no agregan valor real a sus vidas. Esta conciencia generada por el rastreo financiero te permite hacer ajustes deliberados que liberan recursos significativos para ser redirigidos hacia tus verdaderas prioridades sin sacrificar tu calidad de vida de maneras dolorosas. La eliminación de deuda es otro componente crítico del orden financiero que Napoleon Hill enfatizó repetidamente. La deuda no es simplemente un número en un estado de cuenta. Es una cadena invisible que restringe tu libertad y limita tus opciones futuras. Cada pago de deuda que debes hacer es dinero que no puedes usar para invertir en tu futuro, para aprovechar oportunidades o para construir seguridad. Las personas que logran orden financiero real desarrollan un plan sistemático para eliminar sus deudas, comenzando típicamente con las más pequeñas, para generar impulso psicológico, o con las de mayor interés,
para optimizar matemáticamente el proceso. Independientemente del método específico, lo crucial es tener un plan definido y ejecutarlo con la determinación implacable de alguien que entiende que cada deuda pagada es un paso hacia la verdadera libertad financiera. La construcción de reservas financieras es el siguiente nivel del orden monetario. Napoleon Hill enseñó que nadie puede pensar con claridad o tomar decisiones óptimas cuando vive al borde del colapso financiero, cuando un gasto inesperado puede desencadenar una crisis. Tener un fondo de emergencia que cubra al menos 6 meses de gastos esenciales te da un colchón psicológico que te permite tomar riesgos calculados, rechazar oportunidades que no se alinean con tus objetivos y mantener tu paz mental, incluso cuando las circunstancias externas se vuelven turbulentas. Esta reserva no es un lujo para los ya ricos, es una necesidad para cualquiera que busque construir verdadera estabilidad y prosperidad a largo plazo. Finalmente, el orden financiero culmina en la práctica de la inversión consciente. Esto significa que una porción de tu dinero debe trabajar para ti, generando rendimientos que eventualmente te liberen de la necesidad de intercambiar tu tiempo por dinero. Napoleon Hill observó que las personas verdaderamente prósperas no solo ganaban dinero, lo multiplicaban mediante inversiones inteligentes que aprovechaban el poder del interés compuesto y el crecimiento a largo plazo. No necesitas ser un experto financiero para comenzar a invertir, pero sí necesitas educarte continuamente, comenzar temprano, aunque sea con cantidades pequeñas, y mantener la disciplina de invertir consistentemente sin importar las fluctuaciones del mercado a corto plazo. El orden financiero te da esta capacidad porque libera recursos que de otra manera se desperdiciarían en caos monetario y canaliza esos recursos hacia la construcción sistemática de riqueza que eventualmente transforma tu relación completa con el dinero de una de estrés y escasez a una de confianza y abundancia. El quinto elemento del orden que Napoleon Hill identificó como transformador es la disciplina mental. La capacidad de dirigir tus pensamientos de manera consciente en lugar de ser víctima pasiva de cualquier idea o emoción que surja aleatoriamente. La mente humana, cuando se deja sin supervisión, tiende naturalmente hacia patrones de pensamiento negativos, preocupaciones infructuosas, dudas paralizantes y fantasías de escape que consumen energía preciosa sin producir ningún resultado constructivo. Esta tendencia no es un defecto personal, sino una característica evolutiva de cómo funciona el cerebro, diseñado para detectar amenazas y problemas potenciales como mecanismo de supervivencia. Sin embargo, lo que servía para mantener vivos a nuestros ancestros en ambientes peligrosos, ahora sabotea nuestro potencial de éxito en un mundo donde las amenazas físicas son mínimas, pero las oportunidades para el logro son ilimitadas. La disciplina mental comienza con el reconocimiento de que tus pensamientos no son simplemente reflejos automáticos que debes aceptar pasivamente. Son creaciones que puedes influenciar, dirigir y transformar mediante la práctica deliberada. Napoleon Hill enseñó que la capacidad de mantener tu mente enfocada en lo que deseas en lugar de en lo que temes es la habilidad más valiosa que cualquier persona puede desarrollar. Esto no significa ignorar problemas reales o vivir en negación optimista. Significa entrenar tu mente para pasar la mayor parte de su tiempo en pensamientos que construyen, planifican, crean y resuelven en lugar de pensamientos que se quejan, se preocupan, culpan o fantasean sin propósito. Esta distinción entre pensamiento constructivo y pensamiento destructivo es fundamental.
Y aprender a reconocer la diferencia es el primer paso hacia el dominio mental real. Uno de los ejercicios más poderosos que Napoleon Hill prescribió para desarrollar disciplina mental es la práctica de la autosugestión consciente. Esto implica deliberadamente alimentar tu mente con afirmaciones, visualizaciones y pensamientos que refuercen tu propósito definido y tu confianza en tu capacidad de lograrlo. La mayoría de las personas practica autosugestión negativa sin darse cuenta, repitiéndose constantemente mensajes de duda, incapacidad y limitación que se convierten en profecías autocumplidas. Cuando conscientemente inviertes este proceso y alimentas tu mente con mensajes de capacidad, determinación y expectativa positiva, comienzas a reprogramar los patrones subconscientes que gobiernan tu comportamiento automático. Este no es pensamiento mágico ni autoengaño, es el uso estratégico de un principio psicológico probado. Tu mente subconsciente eventualmente aceptará como verdadero cualquier pensamiento que tu mente consciente repita con suficiente frecuencia y emoción. La meditación y la reflexión silenciosa son herramientas adicionales para desarrollar orden mental. En un mundo saturado de estímulos constantes, ruido informativo interminable y distracciones digitales omnipresentes, la capacidad de aquietar tu mente y crear espacio para el pensamiento profundo se ha convertido en una ventaja competitiva rara. Napoleon Hill practicaba periodos diarios de silencio donde se retiraba de todas las distracciones externas para reflexionar sobre sus objetivos, revisar su progreso y conectar con su guía interna. Este tiempo de silencio no es improductivo como muchos podrían pensar. Es quizás el uso más productivo del tiempo, porque permite que las ideas se cristalicen, que las soluciones emerjan de las profundidades de tu mente y que ganes perspectiva sobre lo que realmente importa versus lo que simplemente parece urgente en el caos del día a día. La gestión de las emociones es otro aspecto crucial de la disciplina mental que Napoleon Hill enfatizó. Las emociones son fuerzas poderosas que pueden impulsar acción masiva cuando se canalizan correctamente o paralizar completamente cuando se permite que dominen sin control. El miedo, la duda, la ira, la frustración y la impaciencia son emociones que todos experimentamos, pero las personas exitosas han aprendido a no permitir que estas emociones dicten sus decisiones o acciones. Esto no significa suprimir las emociones o pretender que no existen. Significa reconocerlas, entender su mensaje y luego decidir conscientemente cómo responder en lugar de reaccionar automáticamente. Esta capacidad de crear espacio entre el estímulo emocional y tu respuesta es lo que Viktor Frankl llamó la última libertad humana. Y es una habilidad que se desarrolla mediante práctica constante del autocontrol. La protección de tu dieta mental es igualmente importante. Así como eres físicamente lo que comes, mentalmente eres lo que consumes en términos de información, entretenimiento y conversaciones. Si pasas tus días consumiendo noticias negativas que no puedes controlar, chismes que no sirven ningún propósito constructivo, o contenido de entretenimiento que embota tu mente en lugar de agudizarla, estás alimentando desorden mental, aunque no lo reconozcas. Napoleon Hill fue firme en su consejo de ser extremadamente selectivo sobre qué información permites entrar en tu mente, de rodearte de influencias que eleven tu pensamiento en lugar de degradarlo y de consumir contenido que educa, inspira y expande tu visión de lo posible. Esta práctica de curación mental requiere vigilancia constante en un mundo que constantemente intenta capturar tu atención para propósitos que no sirven tus intereses. La disciplina mental
culmina en el desarrollo de hábitos de pensamiento que operan automáticamente a tu favor, mediante la práctica repetida de dirigir tus pensamientos hacia patrones constructivos. Eventualmente, estos patrones se vuelven tu modo predeterminado de operar. Tu mente comienza a buscar automáticamente soluciones en lugar de problemas, oportunidades en lugar de obstáculos, posibilidades en lugar de limitaciones. Este nivel de dominio mental no se alcanza de la noche a la mañana. Es el resultado de meses y años de práctica consciente, pero una vez establecido, se convierte en tu mayor activo. Napoleon Hill comprendió que la mente disciplinada es la diferencia fundamental entre quienes transforman sus circunstancias y quienes son transformados por ellas, entre quienes moldean su destino y quienes simplemente aceptan lo que la vida les entrega. El orden mental no es un estado al que llegas una vez y luego mantienes sin esfuerzo. Es una práctica diaria que requiere compromiso continuo, pero que recompensa ese compromiso con poder sobre tu vida que de otra manera permanecería perpetuamente fuera de tu alcance. El sexto principio del orden que Napoleon Hill exploró es la gestión de las relaciones y las influencias sociales que rodean tu vida. Los seres humanos son criaturas profundamente sociales, influenciadas constantemente por las personas con quienes pasan tiempo, las conversaciones en las que participan y las normas culturales del grupo al que pertenecen. Esta realidad significa que el orden o desorden en tus relaciones tiene un impacto directo y masivo en tu capacidad de mantener orden en todas las demás áreas de tu vida. Si te rodeas de personas que viven en caos, que carecen de ambición, que se quejan constantemente sin tomar acción o que activamente desalientan tus intentos de mejorar, eventualmente su influencia erosionará tu disciplina por más fuerte que sea tu voluntad inicial. Por el contrario, si te rodeas deliberadamente de individuos que encarnan el orden, la ambición y la excelencia, su influencia elevará naturalmente tus propios estándares y comportamientos. Napoleon Hill introdujo el concepto del mastermind, la alianza de dos o más mentes trabajando en armonía perfecta hacia un objetivo definido. Este principio reconoce que cuando múltiples personas unen sus mentes en cooperación genuina, crean una inteligencia colectiva superior a la suma de las inteligencias individuales. Pero para que un mastermind funcione efectivamente, debe existir orden en su estructura, claridad en su propósito y compromiso compartido con estándares elevados. El desorden social, manifestado en relaciones superficiales, alianzas sin propósito claro o asociaciones basadas meramente en conveniencia o hábito, drena tu energía sin proporcionar el apoyo y la sinergia que las relaciones bien ordenadas pueden generar. Evaluar honestamente tus relaciones actuales y determinar cuáles te elevan y cuáles te arrastran hacia abajo es un ejercicio necesario, aunque incómodo. La eliminación o reconfiguración de relaciones tóxicas o improductivas es uno de los actos de orden más difíciles, pero más transformadores que puedes realizar. Esto no significa ser cruel o insensible, significa reconocer que tu tiempo y tu energía son finitos, y que cada hora pasada en relaciones que no sirven tu crecimiento es una hora robada de relaciones que podrían catalizar tu transformación. Algunas personas en tu vida activamente sabotearán tus esfuerzos de mejora, no necesariamente por malicia, sino porque tu crecimiento les recuerda su propio estancamiento y genera incomodidad. Otras simplemente no comparten tus valores o ambiciones, y aunque pueden ser buenas personas, su presencia constante en tu vida diluye tu enfoque y compromiso. Napoleon Hill observó que todos los grandes triunfadores habían tenido que tomar decisiones difíciles sobre qué relaciones mantener y cuáles dejar atrás.
eligiendo su círculo interno con la misma deliberación estratégica con la que un general elige su estado mayor. Una vez que has creado espacio eliminando relaciones improductivas, el siguiente paso es llenar ese espacio deliberadamente con relaciones que te impulsen hacia adelante. Esto significa buscar activamente mentores que hayan logrado lo que tú deseas lograr, encontrar pares que compartan tu nivel de ambición y compromiso, y crear o unirte a grupos donde los estándares de excelencia son la norma en lugar de la excepción. Estas relaciones no suceden accidentalmente. Debes cultivarlas intencionalmente, ofreciendo valor genuino, demostrando tu seriedad mediante tus acciones y probando que eres digno de la inversión de tiempo y energía que estas personas de alto nivel necesitarían hacer para incluirte en sus círculos. El orden social significa diseñar tu red de relaciones con la misma intención estratégica con la que diseñas tu plan de negocios o tu estrategia financiera. Las conversaciones que mantienes regularmente moldean tu realidad de maneras que raramente aprecias completamente. Si tus conversaciones diarias giran alrededor de quejas sobre el gobierno, chismes sobre otras personas o discusiones superficiales sobre entretenimiento popular, tu mente se entrena para operar en esos niveles bajos. Si en cambio tus conversaciones exploran ideas estimulantes, estrategias para resolver problemas complejos, lecciones de experiencias recientes y planes para proyectos ambiciosos, tu mente se entrena para operar en niveles completamente diferentes. Napoleon Hill enfatizó que debes ser extremadamente selectivo no solo sobre con quién hablas, sino sobre qué temas permites que dominen tus conversaciones. Establecer límites claros sobre temas que no discutirás y dirigir activamente las conversaciones hacia territorios más productivos es un acto de orden social que muchos nunca consideran, pero que tiene efectos compuestos masivos a lo largo del tiempo. La familia presenta desafíos únicos en la gestión del orden social, porque no puedes simplemente eliminar estas relaciones del mismo modo que podrías hacerlo con amigos o conocidos. Sin embargo, puedes establecer límites saludables incluso con familiares, límites que protejan tu tiempo, tu energía y tu paz mental, mientras mantienes el respeto y el amor apropiados. Esto puede significar limitar la frecuencia de interacciones con familiares que constantemente te critican o intentan socavar tu confianza, establecer temas que están fuera de discusión para evitar conflictos repetitivos improductivos, o simplemente proteger ciertos aspectos de tu vida y tus planes de miradas o comentarios que sabes serán negativos. El orden social familiar no significa cortar lazos, sino estructurar esas relaciones de maneras que sirvan en lugar de sabotear tu bienestar y progreso. Finalmente, el orden social requiere que seas consciente de tu propio impacto en las vidas de otros. Las personas con quienes pasas tiempo no solo te influencian a ti, tú también las influencias a ellas. Si te tomas en serio tu propio desarrollo, naturalmente te conviertes en una influencia positiva en las vidas de quienes te rodean, elevando conversaciones, modelando comportamientos constructivos y creando un campo energético de posibilidad en lugar de limitación. Napoleon Hill enseñó que una de las responsabilidades del éxito es convertirte en un faro para otros, no mediante sermones o imposición, sino mediante el ejemplo silencioso de una vida bien vivida. El orden social en su nivel más elevado no es solo sobre quién permites en tu vida, sino sobre quién te conviertes en presencia de otros, sobre cómo usas tu influencia para elevar en lugar de degradar y sobre cómo contribuyes al orden colectivo en lugar de al caos social que ya abunda en el mundo. El séptimo aspecto del orden que Napoleon Hill consideraba esencial es la salud física y la gestión energética del cuerpo.
Muchas personas persiguen el éxito con una intensidad que destruye su vehículo físico, sin reconocer que la mente más brillante y los planes más perfectos no sirven de nada si el cuerpo colapsa bajo el peso de la negligencia y el abuso. Tu cuerpo no es simplemente un accesorio que acompaña a tu mente, es el fundamento físico sobre el cual todas tus ambiciones deben construirse. El desorden en tu salud física se manifiesta de múltiples formas. Alimentación caótica sin atención a la nutrición real, falta de ejercicio que resulta en deterioro gradual de la capacidad física, patrones de sueño desordenados que impiden la recuperación adecuada y manejo inexistente del estrés que acumula tensión hasta el punto de ruptura. Este desorden físico eventualmente se cobra su precio, y ese precio es tu capacidad de ejecutar los planes que tu mente ambiciosa ha creado. La organización de tu alimentación es el primer paso hacia el orden físico. La mayoría de las personas comen de manera completamente reactiva, dejando que el hambre, la conveniencia o las emociones dicten sus elecciones alimentarias sin ninguna estrategia consciente. Esta aproximación aleatoria resulta en fluctuaciones masivas de energía a lo largo del día, niebla mental que reduce tu capacidad cognitiva y deterioro gradual de tu salud que pasa desapercibido hasta que los síntomas se vuelven imposibles de ignorar. Napoleon Hill observó que los grandes triunfadores trataban su alimentación con la misma seriedad que trataban sus decisiones de negocios, porque entendían que el combustible que ponían en sus cuerpos determinaba directamente la calidad de energía disponible para perseguir sus objetivos. Esto no significa obsesionarse con dietas extremas o reglas alimentarias complicadas. Significa desarrollar un plan básico que asegure que tu cuerpo reciba la nutrición necesaria para funcionar óptimamente, y luego ejecutar ese plan con consistencia en lugar de improvisación caótica. El ejercicio físico regular no es un lujo para cuando tengas tiempo libre, es una necesidad fundamental para mantener tu cuerpo como una máquina capaz de sostener tus ambiciones a largo plazo. El ejercicio hace mucho más que mantener tu cuerpo en forma, genera claridad mental, reduce el estrés acumulado, mejora la calidad de tu sueño y aumenta tu energía general, en formas que parecen paradójicas hasta que las experimentas directamente. Incorporar ejercicio regular en tu rutina es un acto de orden porque requiere planificación, compromiso y ejecución consistente independientemente de cómo te sientas en cualquier día particular. Napoleon Hill practicaba caminatas diarias que usaba no solo para mantener su salud física, sino también como tiempo para reflexión profunda, combinando el beneficio físico con el beneficio mental en una sola práctica estructurada. El sueño es quizás el aspecto más subestimado del orden físico, tratado por muchos como algo opcional que puede sacrificarse cuando hay mucho trabajo por hacer. Esta mentalidad es profundamente contraproducente porque la falta de sueño adecuado destruye tu capacidad cognitiva, debilita tu control emocional, reduce tu creatividad y eventualmente compromete tu salud de maneras que pueden volverse permanentes. Napoleon Hill enfatizó que las horas de sueño no son tiempo perdido, sino inversión esencial en tu capacidad de funcionar al nivel requerido para lograr objetivos ambiciosos. Organizar tu sueño significa establecer horarios consistentes para acostarte y levantarte, crear rituales que preparen tu cuerpo para el descanso y proteger esas horas de sueño con la misma fiereza que protegerías una reunión importante, porque en realidad el sueño es tu reunión más importante. Es cuando tu cuerpo se repara y tu mente procesa y consolida todo lo que has aprendido durante el día. La gestión del estrés es otro componente crítico del orden físico que requiere atención deliberada. El estrés crónico no solo se siente terrible,
Literalmente envenena tu cuerpo con cortisol y otras hormonas que en dosis constantes causan deterioro sistémico. Muchas personas aceptan el estrés constante como inevitable, como el precio que deben pagar por perseguir sus ambiciones. Pero Napoleon Hill enseñó que esta aceptación es un error costoso. El estrés no se gestiona ignorándolo o esperando que desaparezca cuando finalmente logres tus objetivos. Se gestiona mediante prácticas diarias que descargan la tensión acumulada antes de que alcance niveles tóxicos. Esto puede incluir ejercicio vigoroso, meditación, tiempo en naturaleza, hobbies que absorben tu atención completamente o cualquier otra actividad que genuinamente te permite soltar la tensión acumulada. Los chequeos médicos regulares y la atención preventiva son aspectos del orden físico que muchos posponen hasta que algún síntoma se vuelve imposible de ignorar. Esta aproximación reactiva es profundamente desordenada porque permite que problemas pequeños y fácilmente manejables se conviertan en crisis que pueden detenerte completamente. Tomar responsabilidad proactiva por tu salud significa programar y asistir a chequeos regulares, atender cualquier señal de advertencia temprana que tu cuerpo te envíe y tratar problemas cuando son pequeños en lugar de esperar hasta que se vuelvan emergencias. Napoleon Hill entendió que la preservación del capital físico es tan importante como la preservación del capital financiero, y que invertir tiempo y recursos en mantener tu salud es una de las inversiones más inteligentes que puedes hacer porque multiplica tu capacidad de generar valor en todas las demás áreas de tu vida. La energía es el recurso más valioso que posees. Más valioso incluso que el tiempo, porque el tiempo sin energía es inútil. Puedes tener 12 horas disponibles en tu día, pero si pasas 8 de esas horas operando con baja energía debido a mala alimentación, falta de ejercicio o sueño inadecuado, esas 8 horas producirán una fracción de lo que podrían producir si tu energía estuviera optimizada. El orden físico te da acceso a niveles de energía que transforman tu productividad, tu creatividad y tu capacidad de mantener esfuerzo sostenido hacia objetivos ambiciosos. Napoleon Hill observó que las personas exitosas no necesariamente trabajan más horas que los demás, pero trabajan con niveles de energía e intensidad que multiplican la efectividad de cada hora invertida. Esta energía superior no es un regalo genético, sino el resultado del orden deliberado en todas las áreas de la salud física. Orden que requiere disciplina diaria, pero que paga dividendos masivos en capacidad ejecutiva, que eventualmente se traduce en resultados extraordinarios en el mundo real. El octavo y último pilar del orden que Napoleon Hill identificó es la alineación entre tus valores, tus acciones y tu propósito de vida. Puedes tener orden en todas las demás áreas que hemos explorado. Puedes tener tu tiempo organizado, tu espacio limpio, tus finanzas controladas y tu salud optimizada. Pero si hay desorden en el nivel más profundo de quién eres y qué representas, experimentarás una insatisfacción persistente que ningún logro externo podrá remediar. Este desorden existencial se manifiesta como una sensación vaga pero constante de que algo no está bien, como una vida que se ve exitosa desde afuera, pero se siente vacía desde dentro. Como el logro de metas que una vez creíste importantes solo para descubrir que no te trajeron la satisfacción que esperabas. Este es el desorden más sutil, pero también el más devastador, porque puede robarte décadas enteras mientras persigues objetivos que en realidad no te importan profundamente. La primera tarea en crear orden existencial es identificar tus valores fundamentales, aquellos principios y prioridades que definen quién eres en tu esencia más auténtica.
Estos no son los valores que crees que deberías tener basado en expectativas sociales o familiares. Son los valores que resonan genuinamente en las profundidades de tu ser cuando eres completamente honesto contigo mismo. Para muchas personas, este proceso de clarificación de valores es profundamente incómodo, porque requiere confrontar verdades sobre sí mismos que pueden contradecir la imagen que han proyectado al mundo o incluso la narrativa que se han contado a sí mismos durante años. Sin embargo, vivir en desalineación con tus valores reales es vivir en un estado de conflicto interno constante que drena tu energía vital y sabotea tu capacidad de experimentar satisfacción genuina sin importar cuánto logres externamente. Una vez que has identificado tus valores fundamentales, el siguiente paso es examinar brutalmente si tus acciones diarias reflejan esos valores o los contradicen. Este es quizás el ejercicio más revelador y potencialmente perturbador que puedes realizar, porque la mayoría de las personas descubre que existe una brecha masiva entre lo que profesan valorar y cómo realmente pasan su tiempo y energía. Si dices que valoras la familia, pero pasas 14 horas diarias en el trabajo y apenas ves a tus hijos, hay desorden entre tus valores declarados y tus acciones reales. Si afirmas que valoras la salud, pero tus comportamientos diarios sistemáticamente la socavan, vives en contradicción existencial. Napoleon Hill enseñó que esta desalineación no es solo hipocresía externa, sino autosabotaje interno. Porque tu mente subconsciente registra estas contradicciones y genera resistencia interna que se manifiesta como falta de motivación, procrastinación persistente o simple incapacidad de seguir adelante, incluso cuando racionalmente sabes qué deberías estar haciendo. El propósito de vida, ese sentido de por qué existes y qué contribución única estás destinado a hacer, es el nivel más profundo del orden existencial. Napoleon Hill habló extensamente sobre tener un propósito definido, pero fue más allá de simplemente tener objetivos específicos para hablar sobre tener una misión de vida que da significado coherente a todos tus esfuerzos individuales. Sin este sentido de propósito mayor, la vida se convierte en una colección aleatoria de logros y experiencias que no se cohesionan en una narrativa significativa. Con propósito claro, cada desafío se convierte en parte de una jornada épica. Cada victoria en un paso hacia algo más grande que tú mismo y cada fracaso en una lección necesaria en el camino hacia tu destino. Esta diferencia en cómo experimentas tu vida no es trivial. Es la diferencia entre despertar cada día con sentido de misión versus despertar con vaga pregunta de ¿para qué estás haciendo todo esto? Descubrir tu propósito de vida no siempre sucede en un momento de revelación dramática. Para muchas personas es un proceso gradual de exploración, experimentación y reflexión, que eventualmente revela patrones sobre qué tipo de actividades te energizan versus te drenan, qué problemas te importan lo suficiente como para dedicarles tu vida y qué legado deseas dejar cuando ya no estés. Napoleon Hill sugirió que prestes atención a aquello hacia lo cual te sientes naturalmente atraído, aquellas actividades donde pierdes la noción del tiempo, porque estás tan absorto que las horas pasan como minutos. Presta atención también a qué problemas en el mundo te indignan o te conmueven hasta el punto de querer hacer algo al respecto. Estas señales emocionales son tu brújula interna señalando la dirección de tu propósito auténtico. Una vez que has identificado tu propósito, el orden existencial requiere que reorganices tu vida completa alrededor de ese propósito, en lugar de tratarlo como un interés secundario que persigues en tus ratos libres. Esto puede significar cambios dramáticos, cambiar de carrera, aunque signifique reducción temporal de ingresos,
terminar relaciones que ya no se alinean con tu dirección verdadera o mudarte a un lugar diferente que facilite tu misión. Estos cambios son aterradores porque requieren soltar la seguridad de lo conocido por la incertidumbre de lo auténtico. Pero Napoleon Hill fue claro en que vivir una vida de conformidad cómoda pero sin significado es el mayor desperdicio del potencial humano. El propósito no es algo que agregas a tu vida cuando todo lo demás está en orden. Es el principio organizador alrededor del cual todo lo demás debe ordenarse. El orden existencial también requiere que desarrolles rituales y prácticas que te mantengan conectado con tu propósito y valores en medio del caos diario de la vida. Esto puede incluir periodos de reflexión matutina donde revisas tus valores y confirmas que tus planes del día los reflejan, revisiones semanales donde evalúas si tus acciones recientes han estado alineadas con tu propósito o prácticas espirituales que te conectan con algo más grande que tu ego individual. Estos rituales no son lujos espirituales, sino mantenimiento esencial de tu brújula interna, porque sin ellos es fácil desviarse gradualmente del camino mientras permaneces ocupado con actividades que parecen importantes, pero que te alejan de lo que realmente importa. Napoleon Hill practicaba lo que llamaba comunión con la inteligencia infinita, momentos de conexión profunda donde buscaba guía sobre si su vida estaba alineada con su propósito más elevado, y recomendaba esta práctica a cualquiera serio sobre vivir una vida de significado auténtico en lugar de mero éxito superficial. Finalmente, el orden existencial te da algo que ninguna cantidad de logros externos puede proporcionar: paz interior genuina. Cuando sabes quién eres, qué valoras y por qué existes, cuando tus acciones diarias reflejan esa claridad interna, experimentas una congruencia que se siente como estar en casa dentro de tu propia vida. Los logros externos son agradables cuando llegan, pero ya no necesitas desesperadamente porque tu sentido de valor no depende de ellos. Los fracasos son decepcionantes, pero no devastadores, porque tu identidad no está atada a resultados específicos, sino a vivir con integridad según tus valores y propósito. Napoleon Hill observó que las personas más exitosas que estudió compartían una cualidad difícil de definir, pero imposible de ignorar: una tranquilidad fundamental que venía de saber que estaban en el camino correcto, haciendo el trabajo que estaban destinados a hacer, viviendo en orden completo desde lo más profundo de su ser hasta las acciones más mundanas de su vida diaria. Este orden existencial no es el punto final después del cual no queda nada por hacer. Es el fundamento sobre el cual se construye una vida de significado duradero, contribución real y satisfacción que perdura mucho después de que los logros superficiales se hayan desvanecido de la memoria. Si has llegado hasta este punto del mensaje, has recorrido un territorio que pocos están dispuestos a explorar con la profundidad y la honestidad que requiere. Has visto cómo el orden no es simplemente mantener tu escritorio limpio o tu agenda organizada, sino una arquitectura completa de vida que abarca desde los detalles más mundanos de tu rutina diaria hasta las preguntas más profundas sobre quién eres y por qué existes. Napoleon Hill dedicó su vida a estudiar los principios que separan el éxito del fracaso, y una y otra vez descubrió que el denominador común entre aquellos que transforman sus vidas no es la suerte, el talento excepcional o circunstancias privilegiadas, sino la voluntad de crear orden donde otros permiten que reine el caos. Este orden comienza en la mente, se manifiesta en tus acciones diarias y eventualmente se refleja en los resultados que produces en el mundo real. La realidad incómoda es que la mayoría de las personas que reconocen la verdad de estos principios nunca los aplicarán.
Leerán estas palabras, asentirán con la cabeza reconociendo su validez, quizás incluso sentirán un impulso momentáneo de cambio, pero dentro de pocos días volverán a los mismos patrones de desorden que han mantenido sus vidas estancadas durante años o décadas. No es porque los principios no funcionen, funciona para cualquiera dispuesto a aplicarlos con consistencia implacable. El problema es que crear orden requiere disciplina sostenida y la disciplina sostenida requiere que valores más tu futuro potencial que tu comodidad presente, una transacción que la mayoría no está dispuesta a hacer. Las personas prefieren quedarse en el caos familiar que enfrentar la incomodidad del cambio verdadero. Prefieren mantener la ilusión de que sus problemas son causados por factores externos, fuera de su control, que aceptar la responsabilidad aterradora de que tienen el poder de transformar completamente sus circunstancias si están dispuestos a crear el orden interno necesario. Pero quizás tú eres diferente. Quizás algo en estas palabras ha resonado tan profundamente que no puedes simplemente volver a tu vida anterior como si nada hubiera cambiado. Si ese es el caso, si sientes esa incomodidad productiva que indica que has sido tocado por una verdad que no puedes desaprender, entonces tu siguiente paso es claro, aunque no sea fácil. Debes elegir un área, solo una al principio, donde crearás orden absoluto. Tal vez sea tu tiempo, comenzando mañana mismo con una rutina matutina estructurada que protegerás sin excusas. Tal vez sea tu espacio físico, dedicando este fin de semana a eliminar todo lo innecesario y crear sistemas que mantengan el orden. Tal vez sea tu mente, comprometiéndote a 15 minutos diarios de reflexión silenciosa, donde dirigirás conscientemente tus pensamientos hacia tu propósito definido. La elección específica importa menos que el compromiso total con crear orden maestro en esa área elegida, porque una vez que experimentas la transformación que el orden genera en una área de tu vida, naturalmente querrás extender ese orden a todas las demás. Napoleon Hill entendió algo que la cultura moderna parece haber olvidado, que la libertad real no viene de la ausencia de estructura, sino de tener la estructura correcta, alineada con tus objetivos más importantes. El orden no es una prisión que limita tu espontaneidad o aplasta tu creatividad. Es el fundamento que hace posible tanto la espontaneidad genuina como la creatividad verdadera. Cuando tienes orden en las áreas fundamentales de tu vida, cuando tu tiempo está organizado, tu espacio está limpio, tus finanzas están controladas y tu mente está disciplinada, paradójicamente tienes más libertad que alguien viviendo en caos porque no estás constantemente apagando incendios. No estás perdido en el ruido de 1000 distracciones y no estás paralizado por la abrumadora sensación de que todo está fuera de control. El orden te libera para enfocarte en lo que realmente importa, para crear lo que solo tú puedes crear y para convertirte en quien estás destinado a ser. La pregunta que permanecerá contigo después de que este video termine es simple, pero profunda. ¿Elegirás el camino del orden o continuarás en el camino del caos? Esta no es una decisión que tomas una vez y quedas comprometido para siempre. Es una decisión que tomas cada día, cada hora, cada momento, cuando enfrentas la elección entre lo fácil y lo correcto, entre lo cómodo y lo constructivo, entre vivir reactivamente o vivir intencionalmente. Si este mensaje ha resonado contigo, si sientes que hay verdad aquí que necesitas integrar en tu vida, entonces hazme un favor. Dale like a este video para que más personas puedan encontrar estos principios. Deja un comentario compartiendo cuál área de tu vida más necesita orden en este momento y suscríbete a este canal para continuar este viaje de transformación junto a una comunidad de personas comprometidas con la excelencia.
Porque el cambio real no sucede en aislamiento, sucede cuando te rodeas de otros que también están eligiendo conscientemente crear orden a partir del caos, cuando formas parte de algo más grande que tú mismo, cuando te unes a un movimiento de individuos decididos a no aceptar la mediocridad como destino, sino a construir vidas de significado, propósito y logro extraordinario, mediante la aplicación sistemática de principios atemporales, que han funcionado para millones y que funcionarán para ti si les das la oportunidad.